Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde estamos muy contentos nuevamente de estar participando en esta escuela virtual, ¿verdad? Donde vamos a aprender bastante, vamos a hacer muchas cosas. Y bueno, en este segundo día, hoy nos toca un tema bien hermoso, donde nos habla de esa redención. Es el fundamento del perdón, y es algo bien importante saber cómo Dios tiene misericordia, cómo Dios nos ama a pesar de los errores, a pesar de las faltas que a veces cometemos. Dios tiene misericordia, y hoy lo vamos a ver en este tema, ¿verdad? Que es el perdón, el fundamento del perdón, y lo vamos a ver con un personaje muy importante llamado Pablo, ¿verdad? Finalmente Pablo, pero bueno, vamos a contar un poco de su historia. Dios les bendiga a todos por los que ayer quizás nos escucharon. Bueno, yo soy la pastora Abigail de la iglesia Shalom, entonces, y muy contenta de estar participando en esta escuela virtual. Esperemos que sea de grande bendición para sus vidas, como lo será para nosotros. Y antes de todo vamos a elevar una oración, que sea Dios hablando a nuestra vida por medio de este pasaje, por medio de este mensaje, que Dios hable a nuestra vida. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde usted está y platique con Dios. Dígale: Señor, habla mi vida, enséñame en esta tarde lo que tú quieres. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hermosa tarde, mi Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque nos permites una vez más estar aquí, Señor, para aprender de tu palabra. Yo hoy te doy gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, hermanas que nos están viendo, de aquel amigo, amiga. Gracias, Señor, por sus vidas. Vamos a hablar y aprender de ese perdón tan hermoso que tú nos das. Grande eres tú, mi Dios todopoderoso. Esta historia que habla mi vida, que nos enseñe que tú eres bueno. Muchas, muchas gracias te damos, Padre, y que seas tú, Espíritu Santo de mi Señor Jesús. Tú eres el invitado de honor a esta escuela virtual, Señor. Habla, enséñanos, prepara los corazones para que estén bien dispuestos a escuchar tu voz. Muchas gracias te damos en esta tarde, Padre, y bendecimos a cada uno de mis hermanos, Señor, de los niños, de los adolescentes, jóvenes, Padre, que también están en esta transmisión. Guárdalos y ayúdalos y úsalos para tu gloria y honra, para que esta palabra se escuche bastante por medio de esta tecnología. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a continuar. El tema de esta tarde decíamos al principio, fundamento del perdón. Es algo bien importante, y vamos a hablar de una historia. A lo mejor si usted ya es cristiano, si usted ya ha leído la palabra, la conoce muy bien, pero siempre cada texto, cada versículo no los podemos saber de memoria, pero habla diferente a nuestras vidas. Día a día nos enseña, y hoy vamos a hablar de la historia de un hombre que hizo una generación diferente, porque él mismo testifica de ese amor y de ese perdón que Dios les dio. Y vámonos a irnos rápidamente para no estar con mucho tiempo en esta cuestión de la internet. A veces tenemos poco tiempo. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 26. Vamos a irnos a este libro. Hechos es en el Nuevo Testamento, ¿sí? Después de los evangelios, del libro de San Juan, sigue Hechos. Y vamos a verlo. Vamos con calma, búsquelo. Hechos 26. ¿Sí? En esta porción de este capítulo nos habla, ¿verdad?, de una lección que Pablo da. Pablo da una lección bien importante a este rey llamado Agripa. Sí, sabemos que este rey habían mandado a Pablo, ¿verdad?, para que él también lo juzgara.
Muchas veces somos juzgados por las demás personas y es importante, amigo, hermano, hermana, que nos ves, que demos un buen testimonio, que podamos hacer lo que hizo Pablo, ¿sí? Decir, reconocer de dónde venimos para de verdad agradecer ese perdón inmerecido, ¿sí? Que a veces pues decimos, a lo mejor ante los ojos de las demás personas podemos decir, pues no le importamos, pero déjeme decirte que a los ojos de Dios somos bien importantes todos. Todos tenemos una oportunidad que Dios nos da de perdonarnos, como la tuvo este personaje llamado Pablo. Y vamos a irnos al libro de Hechos 26, vamos a leer el 1, ¿sí? El 1 y el 2, y después nos vamos a ir al 9, ¿sí? Aquí nos habla, vamos a leerlo, dice la bendita palabra. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Imagínense, Pablo, fue muy difícil, yo entiendo su postura de Pablo, ¿verdad?, de defenderse. ¿Por qué? Porque venía de un pasado tremendo, de un pasado terrible, ¿sí? Pero sin embargo, ahí vemos el perdón de Dios. Y cuando usted ama a Dios, déjeme decirle, cuando usted reconoce que usted no merecía ser perdonado, y usted dice, gracias Señor, gracias porque a pesar de que no lo merecía, tú me perdonaste, ¿sí? Tú me redimiste. La palabra redención significa rescate, significa redención, ¿sí? Pagar una deuda, ¿sí? Que a lo mejor me estaba agobiando y viene alguien y me la paga y digo, wow, gracias. Y está uno bien agradecido. Y así lo estaba Pablo, ¿verdad? Y bueno, vamos a irnos al versículo, ¿sí?, 9, donde Pablo relata, ¿verdad?, quién era, qué hacía, ¿sí? Y sí, por eso es importante, yo a la iglesia les digo mucho, hermanos, tenemos que guardar un testimonio, un buen testimonio, que lo que Dios hace, ¿sí?, es irnos cambiando, es irnos perfeccionando. ¿Se acuerda del texto lema que vamos a tener de toda esta semana, verdad? De toda esta semana de escuela virtual, vamos a tener ese texto lema que dice que el que empezó en nosotros la obra, la va a ir perfeccionando día a día. Y es bien importante ver, ¿verdad?, cómo Pablo empieza a hablar. Él dice, ¿verdad?, él ve toda esa vida que llevaba anteriormente, pero cómo vivía siendo solamente fariseo, ¿sí? Muchas veces podemos ser cristianos, podemos conocer, pero a veces también nos volvemos fariseos, no llevamos la palabra como debe de ser, ¿sí? Entonces es importante que no solamente digamos, yo soy cristiano, no, sí, esforzarnos y pedirle a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que día a día vaya perfeccionando en nosotros, ¿sí?, esa manera de vivir diferente. Entonces, día a día. Por eso vamos a ver qué nos dice aquí en Hechos 26:9. Escuche cómo empieza él a relatar. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos,
habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Fíjese, la vida pasada de Pablo fue, a lo mejor para nosotros, podemos decir, ¿verdad?, muy fea. Era una persona mala, ¿sí? Porque dice que él daba también, dice, su voto. ¿Para qué? Para que los lastimaran. Él decía, sí, háganlo. Sí, enciérrenlos, sí, encarcélenlos, porque siguen a ese nombre de Jesús de Nazaret. Pero qué hermoso es cuando reconocemos de dónde nos ha traído el Señor. Y cuando empezamos a ver que Él tuvo, ¿sí?, que perdonarnos, ¿sí?, que Él tuvo que hacer una acción tan llena de misericordia. Y así como lo hizo con Pablo, lo hizo conmigo, lo hizo con usted, lo ha hecho y lo quiere hacer. Si usted aún no conoce a nuestro Señor Jesucristo, yo le invito a que en esta semana usted se quede, porque va a ir aprendiendo qué precioso es ser redimido por nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso es reconocer gracias y decirle gracias, Señor Jesús, porque pagaste mi cuenta, pagaste mi deuda, ¿sí? Y en ese agradecimiento, como Pablo, después de que él reconocía, él pudo dar ese testimonio pues malo, pero de lo que él era antes, de lo que él hacía antes, ¿sí? Y todos, él dice en el versículo 4, mi vida desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos. Porque quiero decirle que a veces nosotros creemos que nadie nos conoce, pero al que está a su lado, a su vecino, a su compañero de escuela joven, a su compañero de trabajo, sabe quién es usted. Y usted puede dar un buen testimonio, ¿sí?, de lo que Dios ha hecho ahora, de que Dios va perfeccionando día a día su vida, ¿sí? No es que digamos, yo ya ahora soy un ángel, no, pero nos esforzamos, así como Pablo se esforzaba por ahora que la gente ya lo conociera como Pablo. Y él relata al rey Agripa, y vamos a verlo en el versículo 12. Vamos a verlo en el versículo 12 al 19. Gloria a Dios. Dice así: ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, dice, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, imagínense, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oiga, qué precioso es
ver, ¿verdad?, cómo Pablo, sí, revela de qué manera Dios le hace ese llamado. Ayer hablábamos, ¿verdad?, de Mateo. Jesús veía ese corazón de Mateo. Hoy Jesús se muestra ante Saulo. Ante Saulo se muestra. Saulo no le conocía. Cuando dice aquí la escritura que cuando él ve ese resplandor, dice, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Él no lo entiende, pero pregunta quién eres. ¿Algún momento tú le has preguntado a Jesús, quién eres? Enséñame a conocerte, para que Él te conteste, como le contestó a Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sí? A quien tú persigues. ¿Cuántas veces quizás hemos escuchado el Evangelio? Hemos escuchado del amor de Dios y nos hemos rehusado. ¿Sí? Nos hemos rehusado a acercarnos a Él porque creemos que no vamos a poder. Pero acuérdese que el que le llama le va a capacitar, le va a preparar. A Pablo, esté con calma en casa, lea todo esta porción de la Escritura. En Hechos revela cómo Pablo, ¿verdad?, después de que es llamado, ¿verdad?, por Jesús, le dice, ve, dice en Hechos 9, ve a un lugar donde hay un hombre que orará por ti, llamado Ananías. Y vemos que aún Ananías, que sabía el testimonio malo de Saulo, él no quería, pero le dijo Jesús, ve, recíbelo, porque él me será testigo. Él va a ir a predicar mi palabra. ¿Por qué te estás rehusando? Cuando Jesús te quiere mandar a predicar la palabra, cuando Dios quiere usarte así como lo hizo, ¿sí?, con Pablo, cuando él reconoce y le dice, ¿quién eres, Señor? Y entonces Jesús se presenta. A veces tú no has creído en Jesús porque no le conoces. Pero yo te puedo decir que cuando conocemos al Maestro, cuando conocemos al que nos redimió, al que nos salvó, lo amamos como tú no te imaginas, porque entonces valoramos ese sacrificio. Muchas veces la gente puede saber, sí, Jesús vino, vino y fue crucificado. Y a veces, hasta cuando vemos películas, lloramos y decimos, ay, pobrecito, ay, lo clavaron, o lo escupieron, le pusieron esa corona de espinas y sentimos feo, pero nada más es en el momento que quizás estamos viendo, sí, la película, pero cuando hacemos lo que hizo Pablo, realmente reconocer que ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús es para perdonarnos, para salvarnos, para llevarnos a una vida eterna, entonces créame que nunca queremos apartarnos de nuestro Señor Jesucristo y siempre queremos agradar a Dios porque decimos, gracias Padre, porque enviaste a tu Hijo para perdonarme, para redimirme, para salvarme. Gloria a Dios. Y es bien importante ver cómo nuestro Señor Jesucristo puede trabajar en nuestras vidas. Podemos serles útiles y como te decía yo hace un rato, a lo mejor tú puedes decir quién soy o no puedo, pero vamos a ver cómo sí podemos. Pablo pudo y tenía un testimonio muy feo, malo, ¿sí? Pero sí lo perdonó nuestro Señor Jesucristo. Sí lo usó para llevar el Evangelio, dice, delante de reyes, como lo estaba haciendo en este pasaje con el rey Agripa, ¿sí? Iba a ir a predicar a los gentiles. Gracias a nuestro Señor Jesucristo,
que le habló a Pablo y lo preparó, lo capacitó para que no le diera pena, ¿sí? Para que dice la palabra, que hablara con denuedo. Tú lo puedes hacer. Dios te puede preparar. Tú le puedes pedir a nuestro Señor Jesucristo que Él te use como usó a Pablo, ¿sí? Y como sigue usando a muchos siervos, a muchos pastores, a muchos hermanos. No necesitas a lo mejor decir, ay, tengo que ser pastor para servir a Dios. No, hermanos, todos podemos servir a Dios, todos, de una manera tan preciosa cuando estamos agradecidos. Yo estoy agradecida con mi Padre porque salvó mi vida, salvó mi familia, nos rescató. Y cuando yo leo la porción de la palabra, de saber que Él es mi Redentor, créame que yo lo amo, lo adoro. Y a cada día le digo, Señor, te necesito, ¿sí? Pero tenemos nosotros que empezar una relación. El segundo tema es relacionarnos con Jesús. Usted no puede decir, ay, Jesús no me ama, si no lo conoce. Invítelo a que esté con usted. Conozca a Jesús, relaciónese con Él. Esa relación, así como Pablo la tuvo, ese encuentro, así usted necesita un encuentro con Jesús. A lo mejor usted está sufriendo sola, a lo mejor usted está desesperado, amigo, porque no tiene trabajo, porque está sintiendo que ya no puede. Encuéntrese con Jesús. Tenga esa relación con Jesús, así como la tuvo Saulo. Y de verdad, usted va a ver cómo Él empieza a llenar su vida. Como decíamos el día de ayer con Mateo, le dio esa paz. Quizás Mateo no necesitaba economía, no necesitaba un trabajo, pero necesitaba el amor de Jesús. Necesitaba ese amor de ver a alguien que lo perdonaba. Así, Pablo, cuando él reconoce que Dios mandó a su Hijo, ¿sí? Porque dice que después de que él va, que oran, dice que estuvo ahí, le estuvieron enseñando, lo estuvieron preparando. Tuvo ese encuentro con Jesús, esa relación. Empezó Ananías a platicarle, después estuvo con los discípulos. Ellos le estuvieron diciendo quién era Jesús. Le estuvieron contando lo que hizo, ¿no? Y Pablo se enamoró, se entregó completamente. Es lo que muchas veces, cuando empezamos o escuchamos el Evangelio, decimos, no, es feo, o ay, es aburrido. No, yo le puedo asegurar que en estos 20 años que tengo de Evangelio, ha sido lo más hermoso, sí, estar en Cristo. Y no porque no haya tenido lucha o prueba, al contrario, ha habido mucha lucha, mucha prueba. Pero ¿sabe algo? Que nunca he estado sola. Mi Señor, nuestro Señor Jesucristo, ha estado conmigo. Y es lo más hermoso, que siempre hay alguien a tu lado. Es esa relación que tenemos con Jesús, que saber que Él está ahí, ¿sí? A Él no se le acaba la batería del celular, ¿sí? Dice su palabra, el número de nuestro Dios, ¿verdad? Jeremías 33:3. Él solamente quiere que clamemos. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jesús siempre está dispuesto a perdonarnos. No importa cómo vengamos, cómo lleguemos, qué traigamos, cuántos pecados, ¿sí? Lo importante es clamar y pedir ese perdón y tener esa relación, que usted empiece a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y es lo más hermoso, ¿sí? Conocer a nuestro Señor Jesucristo.
Santo es Dios. Y este tema precioso del perdón nos ayuda mucho, porque yo siempre he dicho, hay veces traemos tanta carga o tantas cosas aquí guardadas y nos sentimos hasta pesados, pero cuando usted llega a ese encuentro con Jesús y usted descarga todo lo que trae, dice su palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sí? Entonces es algo tan precioso, es como que usted deja todo lo que traía cargando, que hasta dolor de espalda tenía, ¿sí? Incluso hoy en este día, en este tiempo, tanto estrés, a veces sentimos que ya no podemos. Pero nos decía una hermana, dice, pero cuando yo voy a orar, cuando yo voy a la iglesia, yo me siento tan feliz, tan tranquila, duermo tan tranquila, porque ahí dejo toda mi carga. Entonces, a lo mejor usted así se siente, a lo mejor usted no ha tenido esa relación con Jesús, y por eso a veces le ha parecido quizás tedioso, aburrido, pero no. Yo le invito a que usted tenga una relaciónese con Jesús, esfuércese y va a ver cómo su estrés desde el punto de vista va a cambiar, va a quitarse ese estrés. ¿Por qué? Porque ahí hay alguien que le ayuda. Él es nuestro ayudador, ¿sí? Y es bien hermoso ver que ese perdón nos ayuda y nos va a ir capacitando, ¿sí? Como mujeres, ¿verdad? A veces necesitamos día a día ese amor del Padre. A lo mejor usted quizás no tiene el amor del esposo o de los hijos, pero de verdad cuando usted empieza a conocer el amor del Padre, el amor de nuestro Señor Jesucristo, entonces usted empieza a amar, ¿sí? Y empieza a enseñar a amar a otros y empieza a aprender a perdonar, que es bien difícil perdonar. A veces nos hacen situaciones que nos lastiman y no queremos perdonar. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra, ¿sí? Aquí en Timoteo, primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo. Timoteo está después de Colosenses, de Tesalonicenses. Son versículos, libros pequeños. Timoteo 1:12. Sí, Pablo tenía un ministerio, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos dice. Sí, vamos a leer, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Qué precioso Pablo aquí, gloria a Dios, Pablo aquí, él nos enseña cómo él reconocía que a lo mejor no era bueno, así como él creía estar llevando, sí, las cosas, pero él reconoce, sí, daba gracias a Dios, porque a pesar de todo fue, les decía yo, muy difícil para Pablo, sí, ahora hablar del evangelio. Sí, fue difícil ir a ver a los discípulos porque dice la escritura que le tenían miedo, pues imagínense, encarcelaba a los cristianos, ¿sí?
Entonces, pues a de ver, o sea, imagínense los discípulos, ese que nos andaba encarcelando ahora está predicando, a lo mejor nos va a engañar y nos quiere volver a encarcelar, ¿verdad? Pues a lo mejor había muchos pensamientos en sus vidas de los discípulos, porque sabían el testimonio malo que tenían, pero él daba gracias a Dios, que lo había fortalecido en este tiempo de andar predicando, lo fortalecía. De verdad, hermano, hermana, es bien importante tener esa fortaleza que venga de parte de Dios, sí, que sea de nuestro Señor Jesucristo ahí, día a día, fortaleciéndonos en todo. Gloria a Dios. Y bueno, aquí vemos, ¿verdad? Él decía, lo que yo era antes, era blasfemo, ¿sí? Era perseguidor, injuriador, pero ¿qué dice? Mas fui recibido a misericordia. Gloria a Dios, denle un aplauso fuerte ahí en casa. Fui recibido por misericordia. Y eso es lo grande de nuestro Señor Jesús. Él no nos condena. Él no está todo el tiempo, pero mira qué hiciste. No, Él nos perdona, ¿sí? Él nos perdona. Él no es así como nosotros que según perdonamos y ya al rato otra vez estamos reprochando. No, Él no. Él nos perdona y nos ayuda porque sabe que la lucha va a ser difícil. Pero es lo que decía Pablo, ¿sí? Que le daba gracias porque Jesús lo fortalecía. Nuestro Señor Jesucristo lo fortalecía y nuestro Señor Jesucristo lo había perdonado a pesar de todo. Él valoraba ese perdón, ¿sí? Y es el momento en que él ni siquiera decía, para mí lo del mundo lo tengo por basura, porque él reconocía ese perdón, ¿sí? Y lo agarraba de verdad con todo. Entonces es bien importante ver cómo nuestro Señor, sí, nuestro Dios es grande, es misericordioso. Y no dice, vamos a ver qué nos dice aquí en Job. A mí me encanta esta porción de la palabra en Job. Gloria a Dios, en el libro de Job está antes de Salmos. Gloria a Dios, antes de Salmos está el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 36. Gloria a Dios, a mí me encanta esta porción de la palabra tan hermosa, donde cuando yo la leí por primera vez dije, gracias Padre, porque tú a todos nos das esa oportunidad de que podamos buscarte. Dice Job 36, versículo 5, dice, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Me encanta. ¿Por qué? Porque vemos, pues tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, pero no nos hace menos. Él dice que no desestima a nadie, a todo aquel que venga y se arrepienta y le pida ese perdón. Él nos perdona. Él no desestima a nadie. Él no hace excepción de persona. Él hubiera podido decir, ¿cómo voy a salvar a Saulo, que ha estado maltratando a mi iglesia, a mis discípulos, que los ha encarcelado? Yo no lo voy a salvar. Él merece que muera, ¿verdad? No. Él vio que había algo en Pablo, ¿sí? Había algo en ese hombre llamado Saulo. Gloria a Dios. Y entonces es cuando Él sabe lo que puede hacer en nuestras vidas. Él sabe que Él pudo, ¿sí? Quitar esa vida pasada de Abigail. Él pudo borrar ese pecado cuando me arrepentí por su misericordia que Él tuvo hacia mí, ¿verdad? Entonces, Él dice aquí, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. A nadie. Todos podemos llegar ante Él, entrar a ese trono confiadamente y decirle, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que no he hecho las cosas como tú quieres. Gracias por ayudarme.
a poder pedir perdón. Porque muchas veces no pedimos perdón porque sentimos que no lo merecemos. Sentimos que Dios ya no nos va a perdonar. Pero de verdad este pasaje de Pablo, que él cuenta toda su conversión y todo lo que era, digo, pues Dios tiene esa oportunidad para todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y esta escuela virtual que estamos haciendo por primera vez, y yo sé que va a ser de gran bendición en tu vida, porque Dios nos ama a todos por igual. Él no hace excepción de persona, dice Efesios. Él a todos nos ayuda. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Y bueno, vamos a ver ese fundamento tan importante que es ese perdón, esa relación. Relaciónese con nuestro Señor Jesucristo. Él es el único medio. Él es el único que dice Colosenses 3, está a mano derecha del Padre. Él es el que está ahí, porque Él fue el que vino a sufrir por usted y por mí. Y Él subió al cielo y está a mano derecha del Padre. Por eso, crea que nuestro Señor le ama y por amor dio su vida por usted. Y hoy le doy gracias a Dios por permitirme compartir este mensaje, ¿sí? Este mensaje para que usted también aprenda que Dios le ama. Dios le va a ir capacitando, Dios le va a ir enseñando, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos perdón, salvación y vida eterna, que es lo mejor. Bendito es Dios. Bueno, pues le doy muchas gracias a Dios. Ahorita vamos a continuar, ¿verdad? Ayer fue palabra, pero hoy vamos a hacer una manualidad. Espero que les guste, espero que aprendamos, ¿verdad? Que como dice el texto lema, Dios nos va a ir capacitando en todas las áreas, ¿sí? Como hombres, hacer los hombres bien valientes, hacer hombres que puedan hacer muchas cosas, ¿verdad? Hacer mujeres virtuosas, ¿sí? Y vamos a ver cómo Dios también nos capacita para ser esa mujer virtuosa en casa, con la familia. Y de verdad que amemos lo que Dios hace en nuestras vidas. Y hoy lo podemos compartir, ¿verdad? Porque pues Dios nos va enseñando poco a poco. Bueno, y pues vamos a darle gracias a Dios. Gloria a Dios, no terminamos la clase todavía. Ahorita viene la clase de la manualidad que hoy vamos a hacer y vamos a continuar, ¿verdad? Espero que el día de mañana también nos siga, ¿verdad? Sobre esta página que nuestras maestras, ¿verdad? Que se esforzaron, nuestros maestros que conocen esto de la tecnología. Entonces, pues le invitamos para que siga con nosotros. Cierre sus ojos y dígale gracias, nuestro Señor. Dile las gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos permitió hoy estar aquí. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre bendito, gracias te damos en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Hemos aprendido qué precioso es que tú nos perdones. Y hemos aprendido que tú no haces excepción de persona, que a pesar de que no éramos buenos, tú nos perdonaste. Y tú, Señor, nos redimes. Tú, Padre Santo, nos salvas. Pero ¿qué quieres? Que tengamos una relación contigo, como la tuvo Saulo. Saulo tuvo una relación contigo, por el cual él valoró ese sacrificio, valoró esa misericordia. Dice tu palabra que fue recibido a misericordia por nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, que de hoy en adelante podamos esforzarnos para tener una relación contigo. Gracias te damos. Bendice mis hermanos, hermanas, amigos, vecinos que nos escuchan mediante este internet, Señor. Yo te pido que tú los bendigas,
y que esta palabra, que ellos la puedan meditar y la puedan volver a leer para que entiendan cuán grande y precioso eres. Y a pesar de ser tan grande, no desestimas a nadie. Muchas, muchas gracias te damos por este momento. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, bendito es nuestro Dios. Le damos gracias a Dios por este tiempo y bueno, continuamos así con las manualidades que vamos a hacer. Gloria a Dios, sí, no se vaya, siga con nosotros.